¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Memoria Colectiva, un espacio en donde se habla cosas de Ocotepec, todo lo que tenga que ver en Ocotepec, un proyecto impulsado por la Casa de la Cultura en coordinación con el Ayuntamiento Municipal. Este es el segundo programa que estamos grabando para todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, que nos escuchen, y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde Rayón, Chiapas, ¿verdad? Y estamos hablando de la maestra Ingrid Jessica Díaz Domínguez, una gran amiga mía también de muchos años, y que nos tiene un tema muy importante. Ella vino aquí hace 2 años, vino a hacer un trabajo muy importante que ahorita vamos a hablar de eso. Para eso es este programa, para hablar del trabajo que hiciste. Ingrid, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Pipe, me da mucho gusto poder acompañarte hoy aquí y a toda la gente que pueda escucharnos. Estoy muy contenta de poder compartirles los resultados del proyecto que comenzamos hace 2 años y que, pues bueno, hoy traemos para platicar y comentarlo. Claro, es importante lo que vamos a platicar ahorita. Creo que es un tema muy interesante, la verdad, y creo muy importante para el pueblo. También mencionar que tú hiciste tu maestría, ¿verdad? ¿En dónde hiciste tu maestría? Precisamente este trabajo es por Sí, eso. justo. Bueno, yo cursé la maestría recientemente, terminé en agosto, presenté el examen de titulación, me dieron una mención honorífica por el trabajo realizado. Qué genial. Sí, fue en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Escuela de Salud Pública de México, que está aquí en Cuernavaca, Morelos. Bueno, no aquí pues, pero en México, en Cuernavaca, Morelos. Y en eso hicimos la maestría. Tiene un área de concentración que se llama Ciencias Sociales y el Comportamiento, justamente porque se encarga como de observar los fenómenos sociales, conductuales y culturales, y pues cómo es que la salud se desarrolla en estos entornos. Y fue con esta tesis que hice de maestría que me dieron el grado, y la tesis se desarrolló aquí en Ocotepec, Chiapas. Comenzamos hace 2 años y pues ahora ya concluido, afortunadamente y bien para todos. Qué genial. Bueno, primero que nada agradecerte porque para nosotros es un gusto que vengas aquí a hacer tu investigación, que tomes en cuenta Ocotepec como un lugar para poder desarrollar tu investigación, tu trabajo, ¿verdad? Para nosotros es de mucho valor eso. Creo que es importante el trabajo que hiciste y nos gustaría que ahorita pudiéramos platicar de qué trató este trabajo, ¿verdad? 2 años estuviste aquí, 2 años de conocer a Ocotepec, de conocer todo cómo se vive aquí y sobre todo conocer a los niños, ¿no? Porque ese fue el enfoque que tú hiciste durante tu estancia. Entonces, ahorita que culminaste con este trabajo, nos gustaría conocer más o menos cómo fue el trabajo, cómo fue el proceso de este trabajo que hiciste, que insisto, es un trabajo muy importante y que seguramente ahorita que lo escuchen nuestros amigos, pues también les va a interesar, ¿no? Entonces, me gustaría como empezar por ahí, sobre de qué trata tu tesis y cómo fue que viniste hasta ¿Cómo llegué Ocotepec. hasta acá? Ajá. Bueno, esa es una parte que creo que muy importante con la que podemos comenzar para hablar del proyecto, es que cómo fue que llegué hasta acá. Ocotepec, Chiapas se destaca por ser un espacio en el que converge la cultura histórica del pueblo zoque y que también tiene pues muchas características por ahí que tienen que ver con marginación social, rezago social, educativo y otros indicadores de pobreza y extrema pobreza que pues ponen a Ocotepec en una situación de desigualdad, digamos, para las niñas, niños y para la población. Entonces, bueno, yo soy zoque, soy también una mujer zoque de Esquipulas, Guayabal. Somos reubicados de la erupción del volcán Chichonal que ocurrió allá en Chapultenango, pero que realmente en la colonia Esquipulas, el viejo Esquipulas Guayabal, nosotros ahora en el nuevo, estamos aquí en Esquipulas Guayabal y toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis abuelos, tías, tíos, todos somos zoques, ellos mucho más hablantes de la lengua que nosotros, pero bueno, entonces la región zoque siempre ha sido un área en la que a mí me ha importado mucho porque es parte de mi identidad, ¿no? Me reivindica como mujer y Claro. como actor social. Y cuando tuve la oportunidad de hacer esta maestría, a mí me interesaba mucho poder hacer un proyecto que pudiera de alguna forma impactar en la zona y en mi región, que es la región zoque, ¿no? Y bueno, por ahí tuve la ventaja de conocer a algunos compañeros y colaboradores que trabajan en los derechos humanos de la niñez, principalmente en Visión Mundial, que seguramente lo identificarás. Sí, 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 por supuesto, Visión Mundial ha sido parte importante Sí, también de aquí en Ocotepec. Ocotepec, sí, he brindado muchísimos apoyos en términos
de muchas cosas, de acceso al agua, de alimentación, de apadrinar a las niñas, niños, etcétera, ¿no? Muchos apoyos y por ahí conocí a algunos compañeros que trabajan aquí en Ocotepec y ellos me abrieron las puertas aquí para trabajar. También ustedes saben que a veces es difícil que en tu propio pueblo te aprecien. Nadie es profeta en su Sí, tierra, ¿no? exacto. Eso se entiende, entonces no como que no siempre pues, está en la misma apertura y afortunadamente acá tenía yo el apoyo de los compañeros de Visión Mundial y ellos me permitieron poder venir acá. Y bueno, tenía un impacto importante porque Ocotepec tiene todas estas características de desigualdad que son históricas y estructurales y eso pues le daba como mayor impacto al proyecto que pudiera hacer. Entonces así fue como llegamos aquí a Ocotepec y bueno, arrancamos. Yo empecé con esta idea de proyecto por ahí del 2018-19 y formalmente empecé a estar acá en Ocotepec en enero del 2019. Fue cuando vine la primera vez y estuve hablando con algunos actores y ya fue, en enero, febrero del 2020 que empezamos a trabajar el año pasado y todo este año que estuvimos aquí colaborando. El proyecto se llama Iniciativa en Salud basada en un diagnóstico participativo desde el protagonismo infantil en una comunidad Zoque de Ocotepec, Chiapas. Ese es el nombre completo del proyecto y tiene varios componentes. Uno de los componentes es que una iniciativa, algo que quiero compartirte, es diferente a una intervención, ¿no? Okay. Es diferente porque en una intervención es como, está el grupo desconocedor, está el grupo que necesita, está el grupo que no sabe, y tú como conocedor y sabedor intervienes porque pues ellos no pueden. Esa es la visión más o menos de una intervención. Claro. Y aquí es una iniciativa porque el grupo en el que venimos, Ocotepec, no es un lugar desconocedor, no es una gente que no puede, que no sabe o que ignora el mundo. Y yo soy la que sé, la que estudié, la que supe mucho, entonces vengo a decirles cómo hacer las cosas. Ajá, a ¿no? intervenir. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues no pueden, no saben. Claro. Eso es más o menos como un poco la lógica. No tal cual, pero un poco burda. Se escucha medio burdo, es verdad, no, pero se entiende. Así al final lo que cuentas, se estudia para eso y se prepara, ¿no? Para poder venir a hacer ese trabajo. Pero justamente la idea del trabajo que hicimos es que no fuera una intervención, sino una iniciativa, porque partimos desde la lógica de que el pueblo, la gente, las niñas, niños, la comunidad de Ocotepec sabe, conoce. Nadie es más experto en su pueblo que la gente que vive en el pueblo, ¿no? Claro. Entonces yo podré leerlo y mirarlo y revisarlo en los informes y saber y escuchar, pero nadie sabe más cómo es la vida en Ocotepec que la gente que vive en Ocotepec, ¿no? Exactamente. Quien se levanta, trabaja, vive, come, se desarrolla en Ocotepec, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica de que sea una iniciativa y no una intervención. ¿Por qué es una iniciativa? Porque es algo que yo estoy promoviendo y que quisiera acompañar a otros sujetos iguales que yo en condiciones de derechos y en condiciones de saberes hacer, ¿no? Y es una iniciativa en salud porque, pues bueno, el principal tema es la salud de las niñas y niños. El otro componente que tiene es que es un diagnóstico participativo, es decir, que un diagnóstico es para saber cuáles son las necesidades y las situaciones de salud de las poblaciones. Hay muchos tipos, claro. Sí, tipos como, bueno, algunos diagnósticos que se han hecho, seguramente por acá los habrán hecho, es de que van a las casas a preguntar qué enfermedades tienen, cuántos hijos tienen. Hay unas caravanas de salud que se enfocan precisamente en eso. Exacto, que preguntan sobre eso. Bueno, esos son como diagnósticos también. Hay otros diagnósticos que se llaman de escritorio, que tú los haces con datos que están en las bases de datos de la INEGI. Exactamente, así, ¿no? De CONAPO, de Coneval, de ahí lo sacas y es un diagnóstico. Este diagnóstico es participativo porque las niñas y niños eran los actores centrales a quienes se les preguntaban las cosas. Entonces, esto es importante porque casi siempre los problemas de las comunidades lo determinan las personas adultas, ¿no? Quienes están en la presidencia municipal o quienes están en las dependencias de salud, de educación, siempre personas adultas y no las niñas, niños. Porque hay esta idea de que las niñas, niños no saben, las niñas, niños no pueden, es que está chiquito, no puede, o no sabe, es que no va a entender. Una idea errónea. Exactamente, pero no es así. Las niñas, niños son personas conscientes de su realidad, sujetos de derechos, y lo que muestra este estudio es que es tal cual, así, ¿no? Que las niñas y niños observan lo que está pasando, son parte, o sea, no solamente lo miran, son parte, lo viven a diario, ¿no? Y lo sienten, sobre todo, ¿no? Claro. Sienten la presencia de ciertas cosas que pasan a su alrededor,
y que no están siendo tan partícipes, no tomados en cuenta, Exacto. pero lo sienten y eso es lo que expresaron contigo, ¿no? Sí, es lo que ellos, justamente creo que es un valor muy importante que podamos darle sentido a la voz de las niñas, niños, y eso es lo que quiso hacer este diagnóstico. El siguiente componente de este estudio fue una iniciativa, es decir, como un grupo de trabajo que hicimos con las niñas, niños, para poder desarrollar algunas propuestas de incidencia de trabajo que se hizo la niña. Entonces, por eso tiene este nombre como tan complejo, pero realmente lo que quiere decir son 3 cosas importantes, ¿no? Es una iniciativa porque venimos a acompañarnos y a compartir saberes, ¿no? Saben ustedes como yo sé, o sea, todos sabemos. Siguiente, es un diagnóstico, necesitamos partir de algo que está pasando, no puedo yo venir a decirles cuál es su problema, o sea, yo que vivo en Esquipulas, Guayabal, a decirle, pues el problema de Ecotepec es tal, o sea, ¿yo por qué? ¿No? Yo no vivo aquí, yo, muy estudiada y todo, pero, o sea, ¿tú qué? ¿No? Claro, es los que viven aquí, los que están en la cotidianidad son los que saben los problemas, los que lo viven. Sí, exacto. Y bueno, la otra parte que tratamos de hacer es que como esta maestría tiene un componente de trabajo directo con la población, entonces teníamos que hacer un siguiente componente que era de una iniciativa participativa. Y bueno, entonces eso fue como lo que comenzamos, así fue como inició el proyecto. Y partimos de este planteamiento que a mí me gustaría mucho que pudieran todas las personas que pueden escuchar o ver este espacio, es que podamos acercarnos a una visión de las niñas, niños como sujetos de derechos, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar con eso, yo creo que vamos a terminar con eso, que es que las niñas, niños son sujetos de derechos, son personas capaces, son personas completos, no son casi adultos o en camino a ser adultos, no, son ahora mismo sujetos completos porque lo que les pasa en las vidas, en sus espacios sociales y familiares, les afecta hoy y no solamente por el mañana, ¿no? Sino por lo que les pasa al diario. Exacto. ¿No? Y creo que eso es súper importante porque a veces miramos a las niñas, niños como que para que en el futuro sea una buena persona, ¿no? Para que salga más adelante, pueda salir y ser un hombre, una mujer de bien, o para que adelante pueda tener una buena vida. Vaya, ¿y por qué no ahora, no? Sí, porque iniciar desde ahora mejor, ¿no? Porque finalmente son personas, ¿no? Así tienen los derechos, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Cualquier otro ser humano, y es importante recalcarlo. Eso que acabas de decir me gusta mucho porque justamente esa es la naturaleza de los derechos humanos. Cuando los derechos humanos y la Declaración de Derechos Humanos se dio para todo el mundo, algo que se decía es que los derechos humanos emanan de tu naturaleza humana. Porque somos humanos, requerimos tener estos derechos, claro, ¿no? Entonces volteamos a ver a las niñas, niños, y es que también son personas humanas. Entonces sus derechos no son concedidos, no es un favor que les estamos haciendo. No es como que, pues, bueno, pues hay que darle un derecho. Es que son personas humanas también y pues tienen los mismos derechos que los que tengo yo, ¿no? Eso. Luego otra cosa que me gusta mucho decir cuando hablo de los derechos de las niñas y niños es que pensamos que las personas adultas somos personas maduras, completas, capaces, funcionales, ¿no? Y yo digo, bueno, me estoy viendo por ahí a mí misma, para no caer en burla de nadie ni hablar por los demás, a mí misma como persona en mis 30 años de vida, con cuántas decisiones adultas yo tomé de manera racional, así como que poniendo todas las alternativas y diciendo, no, pues lo que más me conviene, o sea, como esa habilidad se supone que yo adquirí por ser adulta, no, muchísimas de las decisiones que tomé fue como lo que salió. Exacto, al momento, ¿no? Claro, no tenemos como que sí tenemos la capacidad de poder decidir y de poder decir qué es lo que vamos a hacer con cada situación que se nos presente, ¿no? Pero pues la neta es que a veces sí nos pasamos como que, ni saber lo que haces. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo haces? Se supone que eres un adulto, pero sigues ahora sí que cagándola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de crecer, el proceso de vivir es una experiencia en cada etapa, ¿no? Entonces no se completa, o sea, por ejemplo, yo ahora que soy adulta, pues ya quedó, ¿no? Ya acabé. No es así, yo cada día voy aprendiendo cosas nuevas, cada día voy desaprendiendo cosas, tomo, desecho, las cosas incluso cosas que yo antes no creía,
las creí, luego las volví a desechar. Es decir, es un proceso continuo y dinámico que no se detiene. Así es para las infancias. Evolutivo. Sí, 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 y que vas restando y sumando dependiendo de cómo vaya tus propias experiencias de vida. Entonces, es de esta manera podemos observar que las niñas, niños, si bien tienen otras experiencias, si bien su experiencia no es tan vasta, una niño de 6 años no ha vivido las cosas que yo, una mujer de 30 años, he vivido. Pero sí ha vivido cosas importantes y sí ha vivido cosas que le han, pues en su vida generado cosas buenas y cosas, como a mí ahora, ¿no? Cuando soy una persona adulta, ahí pasan cosas que tú dirías, no, pues es que ya eres grande, ya supéralo, no importa, pero pues a ti te duele o a ti te llega, exactamente. Ahí está, y eso pasa con los niños también. Así es, entonces esa es la idea de poder observar un enfoque de derechos en el que podamos primero observar a las niñas y niños iguales a nosotros en condiciones de derechos, ¿no? Como yo tengo derecho a una vivienda digna, un acceso a agua, un acceso a alimentación, acceso a salud, lo tienen igual las niñas y niños. Como yo tengo derecho a participar, por ejemplo, también lo tienen los derechos de las niñas y niños. Sin embargo, pues como es un poco la cultura en la que hemos desarrollado el sistema, no le concede como tantas opciones a las niñas, niños como votar o como tener o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto que te estamos platicando ahora lo decimos así como muy casual, sin embargo tiene todo un antecedente. Está la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que se estableció en 1989, o sea, 1989, no 2001, sí, hace ya un ratito. En México, México ratificó esta ley. Ratificar significa que firmó y dijo, bueno, va. Y luego, sí, vamos, sale. Además de eso, también no solamente firmó, dijo que está de acuerdo. Ratificar significa también que va a incorporar lo que dice la declaración a sus leyes y sus documentos, digamos, estructurales sobre el país, sobre la soberanía del país. Fue hasta 2014 cuando se promulga la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños de México, es decir, de 1989 a 2014 ya había pasado un rato, ¿no? Para Chiapas, el caso de Chiapas fue más o menos en 2017 cuando se empezó a tomar forma la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y estructurar un poco el CIPINA. Algo que desafortunadamente pues, es realidad en nuestro estado es que CIPINA inició con un presupuesto de 0. Cuando nosotros fuimos a la instalación, llegó el que estaba encargado del procurador de CIPINA, agradeció, todo, ¿no? Todo un evento así muy formal. Y uno de los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil le dice, yo lo admiro, le toma el micrófono y así como, quiero hablar, ¿no? Yo lo admiro, su trabajo es súper importante y lo admiro mucho más porque se está comprometiendo a hacer un trabajo con un presupuesto 0, con una infraestructura 0, con un personal 0, ¿no? Y el hombre así como que, gracias, ¿no? ¿Qué decía, no? ¿Sí? ¿Te imaginas eso? Sí, ha de ser muy difícil salir como de algo que tienes que construir, ¿verdad? Porque pues prácticamente si inicias de cero tienes que construir toda una base, un cimiento para que se pueda consolidar. Y con un presupuesto 0 pues no puedes hacer como que mucho. Y bueno, la cosa es que eso es un poco de los antecedentes que es importante que tengamos en cuenta. Esto debería ser como cultura general, como algo que deberíamos de saber, ¿no? Que debemos de conocer. Pero es difícil porque a veces no conocemos ni nuestros propios derechos de derechos humanos, ¿no? O derechos, por ejemplo, como pueblos indígenas. ¿Cuántos conocemos nuestros derechos culturales como hablantes de la lengua o como comunidades indígenas, ¿no? No los conocemos porque no se socializan tampoco es como que estén accesibles o que sepas que está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se entiende, vaya. Bueno, entonces, ¿qué cosas son las más importantes de estos documentos? ¿De qué te hablo? Primero es que antes la visión de las niñas, niños era una visión tutelar, le vamos a llamar. Esta visión tutelar significa que, no pueden, hay que cuidarlos. No saben, hay que enseñarles. Tienen hambre, hay que darles comida. O sea, como cuidaditos, pues, ¿no? Hay que cuidar, así, exactamente. Como esa palabra me gusta, ¿no? Como, no pueden, pobrecitos, hay que cuidarlos, hay que darles muchas despensas, hay que tenerlos siempre vigilados porque no saben qué hacer, o sea, como esa visión tutelar, que no es una visión, digamos, no de todo incorrecta, porque sí hay cuidados que las niñas necesitan, pero un poco minimiza a las infancias, ¿sabes? Como que las disminuye. A diferencia de decir, bueno, es que es una persona de derechos,
un sujeto de derechos. Entonces, todos sus derechos deben ser garantizados, ¿no? No porque yo se lo quiera dar como un regalo o porque yo, muy buena de persona adulta, mira, ten una despensa, sino porque la alimentación, la nutrición adecuada es un derecho de una niña, niño, porque es una persona y como yo necesita comer todos los días, ¿no? Claro, para sobrevivir. Para sobrevivir, exacto. Y de hecho, uno de los pilares de los derechos es la vida y la sobrevivencia. Es uno de los pilares del enfoque basado en derechos. Bueno, entonces lo que hace la Convención de los Derechos del Niño es proponer un nuevo paradigma, ¿cómo decir? Una nueva visión, ¿no? Antes nuestros lentes eran de tutelares, no podían, yo grande los voy a cuidar. Y lo que hace la Convención de Derechos es quitar esos lentes, hacerlos a un lado y tomar los lentes del enfoque de derechos de las niñas y niños como sujetos de derechos. No, entonces, sujetos de derechos, todos sus derechos deben ser garantizados. Entonces, ubica a las niñas y niños como actores sociales. Si tú eres un sujeto de derechos y algo pasa en tu comunidad, tu derecho es participar, ¿no? Si tú eres un sujeto de derechos y tienes una enfermedad, tu derecho es exigir que haya las condiciones de salud para que tú estés sano, ¿no? Que intervengan. Así es, ¿no? Que el Estado, principalmente el Estado, me refiero a las instituciones, a los gobiernos, las autoridades locales, pero también federales, estatales, ¿no? Te garanticen que tú tienes todas esas condiciones mínimas. Ni siquiera estamos pidiendo lujos. Los derechos no son lujos, ¿no? Es agua potable, es saneamiento, es alimentación, vivienda digna, educación, salud, o sea, un montón de cosas que básicamente deberíamos tenerlo todos, pero pues no los tenemos. Y también en Ocotepec pasa mucho de eso, no toda la gente lo la tiene. verdad es que sí, por algo creo que Ocotepec es considerado como uno de los municipios más marginados y pobres de todo el país, ¿no? Entonces, por eso es importante saber y conocer nuestros derechos, ¿no? Como bien lo dices, muchas veces no conocemos, los adultos mismos no conocemos nuestros derechos. Entonces, yo creo que este programa, este espacio precisamente se creó para ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cuestiones que a veces no sabemos, podemos compartir, podemos en algún momento llamar a alguien que sea un poquito más, si no experto, pero más adentrado a las leyes de los pueblos originarios, a las leyes en general, ¿no? Para que nos puedan hablar acerca de cuáles son nuestros derechos, cuáles son las que debemos de saber como regla básica, ¿no? Porque hay cosas que tienes que saberlas básicas para que no luego te violenten tus derechos, ¿no? Entonces, este programa es precisamente para eso, e incluso para eso igual nosotros te invitamos aquí para que nos digas, ¿no? De todo lo que hiciste durante estos 2 años y qué te parece si nos metemos de lleno como de Ocotepec, ¿cómo lo viste y cómo ves a los niños de Ocotepec? Bueno, justo para allá íbamos, porque este enfoque del que te hablo es importante porque a partir de eso es que propusimos este proyecto. Porque sí tenemos un diagnóstico de cuál es la situación de salud de las niñas y niños de Ocotepec, que es un diagnóstico que hicimos a partir de datos secundarios. Ese diagnóstico que tenemos nos da cuenta de una situación, una visión de la salud de las niñas y niños y de su bienestar, pero es una visión adulta, es una visión institucional. Y observando el enfoque de derechos, lo que buscamos es que sean las propias niñas, niños quienes digan qué es lo que les incomoda, qué es lo que les molesta, cuál es lo que ellos les gusta de su salud, qué no les gusta, qué es lo que está pasando, qué es lo que ellos ven. Directo hacia ellos, ¿no? Y no con intermediarios. Así es, ¿no? Entonces, exactamente, porque la participación de los adultos por las niñas y niños es necesario, ¿no? O sea, sí se requiere que las personas adultas garanticen, porque ellos son garantes de los derechos de las niñas y niños, los derechos de las niñas y niños. Pero es una voz insuficiente porque nadie puede contar tu historia mejor que tú mismo. Exactamente. Lo mismo para las niñas y niños. Entonces, lo que hicimos fue plantearnos objetivos y nuestro principal objetivo, además de hacer el diagnóstico, fue darle voz a la palabra de las niñas y niños y poder determinar cuáles eran las necesidades de salud de las niñas y niños. Bueno, por ahí les compartes los objetivos que tenemos, pero claro, principalmente... Sí, seguramente en la edición vamos a hacer, ahorita están apareciendo en pantalla, porque aquí Ingrid nos está compartiendo. Sí, que el objetivo general principal es fortalecer la participación protagónica en salud de las niñas y niños Zoques de Ocotepec, Chiapas, a partir de escuchar su voz respecto a un diagnóstico. Y bueno, para eso establecimos 5 objetivos específicos que son los pasos que nos llevaron. ¿Cómo lo hicimos?
Hicimos una iniciativa cualitativa. Existen dos tipos de investigaciones cualitativas y cuantitativas. No vamos a ahondar en eso, pero la investigación cualitativa lo que buscaba era centrarnos en el discurso, la palabra, la experiencia, lo que las niñas y niños dijeron, ¿no? Claro. Lo que ellos dicen más de lo que se pueda, pues, contar o medir, ¿no? Trabajamos con niñas y niños soques de aquí de la cabecera municipal que tenían entre 6 y 11 años de edad, que son niñas y niños que provienen de muchos barrios de aquí de Ocotepec. Trabajamos con niñas y niños del Colegio María Mazarelo, de la casa del desayunador que tienen las hermanas, de niñas y niños del San Isidro, niñas y niños de Asunción, de Lagunilla, de San Sebastián, niñas y niños básicamente de toda la zona. Eso fue en la primera fase, ¿no? El proyecto se dividió en 2 fases. La primera fase fue el diagnóstico, el que te hablo del diagnóstico participativo, para saber cuáles son las necesidades y problemas de salud que tenían las niñas y niños, la fase 1. Y la fase 2 fue la iniciativa, el grupo de trabajo en el que las niñas y niños dialogaron sobre qué hacer de esos problemas que tenían. Eso sería como el resumen muy abstracto y sencillo de lo que hicimos. Primero, determinamos cuáles eran los problemas de salud. Y lo segundo que hicimos es elegir los problemas más importantes y luego armar un grupo de trabajo donde pudiéramos dialogar, hablar y principalmente armar propuestas, ¿no? Y eso fue como lo que hicimos. Claro, claro. Y bueno, la primera fase la hicimos aquí en la cabecera municipal. Nos apoyaron las hermanas, nos apoyó la presidencia municipal, los compañeros de Visión Mundial, etcétera. Trabajamos con 23 niñas, niños, 19 niñas y 4 niños participaron. Adicionalmente entrevistamos a 8 personas adultas para un poco ver qué era lo que decían las niñas, niños y qué decían las personas adultas, a ver si algo, pues por ahí, ¿cómo se dice? Se integraba, si se parecía o era muy diferente, ¿no? Claro. Realizamos unos materiales, instrumentos que pues por ahí los podemos mostrar, que son cartografías, asambleas infantiles, hicimos árboles de problemas y las entrevistas. Bueno, eso fue en la fase 1. La fase 2, lo que hicimos fue hacer un grupo con las mismas niñas que habían participado. Ellos los invitamos a participar a la siguiente fase, dijeron que sí, que vamos. Armamos el grupo, tuvimos una inscripción como de 17 niñas, niños, pero los más frecuentes fueron 15 niñas, niños. 15 niñas, niños, de las cuales 14 eran niñas y uno era un niño. La persona de menos edad tenía 11 años y la persona de más edad en el grupo tenía 11 años. Entonces teníamos variadas, una diversidad. Hicimos 15 sesiones participativas desde los componentes del protagonismo infantil. Bueno, hoy por ahí pueden mirar alguna de las fotografías de lo que hicimos, de los trabajos que hicimos, de las cartografías sociales que pueden observar cómo las niñas y niños dibujan su comunidad. Estamos viendo a San Isidro y a Ocotepec, Chiapas. Por ahí cómo las niñas y niños identificaron los lugares que eran seguros y los lugares que eran peligrosos, los lugares saludables y los lugares riesgosos, y también los lugares donde se puede participar. Este es de Ocotepec, la cabecera, donde está, puedes ver el parque, este es el parque, esta es la cancha. Y aquí es San Isidro, esta es la calle principal de San Isidro. Órale, todo eso lo hicieron los niños. Lo hicieron las niñas, niños. Órale. Y las estrellitas señalan los lugares que son, las estrellas verdes, los lugares que son seguros, las estrellas rojas, los lugares que son peligrosos, y las estrellas azules, los lugares donde pueden participar. ¿Qué cosas más importantes te puedo señalar de aquí? Por ejemplo, la calle es un lugar saludable porque puedes jugar, ¿no? Es saludable porque te llega el aire, dicen las niñas, niños. Pero es un lugar peligroso porque hay gente consumiendo drogas. Hay gente tomando, dicen, por ejemplo. Los mismos niños son los que cuentan esto. Sí, ¿verdad? Claro, eso es lo que dijeron las niñas, niños, tal cual. Y por eso ellos pusieron las estrellas donde ellos platicaron que estaba pasando. Por ejemplo, aquí en la rosada que ustedes ven, en esa, por ejemplo, la cancha, que es la que está al lado de la pintura así como verdecita con amarilla, tiene verde y roja. Es roja porque es el parque y puedes jugar, puedes practicar deporte, pero a la vez también es roja porque está la gente ahí tomando, está ahí la gente drogándose, o a veces las personas adultas los golpean con sus pelotas, por ejemplo, ¿no? Hicimos asambleas infantiles, estuvimos dialogando acerca de cuáles eran los sueños, los miedos, las alegrías y las tristezas de las niñas, niños. Y las niñas, niños dibujaron tremendo, hicieron muchísimos dibujos, hablaron de muchísimas cosas.
Dentro de ellas destacan, por ejemplo, hablan mucho del consumo de drogas y aquí en Ocotepec. Ahí ves dibujado una marihuana, un vinito, una cerveza, un tabaco. Y también del COVID. A las niñas y niños les preocupa el COVID porque pues los hospitalizan a las gentes, ¿no? Claro. Algunas de las niñas y niños hablan de la violencia, ¿no? Me da miedo que me pegue mi maestro y me da miedo que me pegue mi mamá, ¿no? Órale. Son cosas que las Temas niñas y muy niños dicen. sensibles, Sí, pero que sí. son importantísimos de mencionarlos porque Sí, claro. los niños son los actores principales los que están diciendo esto, ¿no? Y eso es justamente lo que queremos destacar del enfoque en el que trabajamos, porque podrías decir, bueno, ¿qué va a saber una niña niño, no? ¿Qué va a entender una niña niño? Pero si tú observas estos dibujos, si tú observas esto y tú Esos dices, dibujos, ya claro, sí, ¿no? Ellos saben lo que está pasando. Claro. Esto es algo que se llama un árbol de problemas. Lo que tú observas ahí es que estos que están inmediecitos son árboles, son los problemas que las niñas y niños identificaron. Lo que está en las raíces del árbol son las causas y lo que está en las hojas son las consecuencias, ¿no? Entonces las niñas y niños señalan un problema como por ejemplo el bullying y acá señalan por qué hay bullying y arriba, en la parte de arriba de las hojas verdes, se señala qué causa ese bullying en la persona, cómo le afecta o si de alguna manera le hace daño, ¿no? Hicimos 3 con diferentes grupos. Este fue en el colegio, este fue en San Isidro y este fue aquí arriba por donde está la clínica, creo que San Francisco, ahí arriba, ¿Por dónde está la clínica aquí arriba? Sí. Que es por San Sebastián. San Sebastián, ahí lo hicimos, ¿no? No, pero es impresionante cómo la cantidad mira esto de salud, de problemáticas que hay, ¿verdad? Está lleno de todo eso, entonces es increíble y preocupante también, ¿verdad? Entre más lleno esté eso, pues es más preocupante porque significa que hay más problemáticas. Y eso es súper importante porque tú pudieras decir, bueno, gripa sí, ¿no? Cualquiera puede decir que pues le da gripa, ¿no? Pero hay otras cosas como, por ejemplo, violación, que tú puedes leer por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces no es solo que están diciendo que les da gripa a las niñas y niños como problema de salud, sino también están hablando de violaciones, están hablando de consumo de drogas, están hablando de cosas que son importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los dolores de la mamá, o sea, cosas que tú dijeras, bueno, las niñas y niños eso también están observándolo. Aquí, por ejemplo, dice enfermedades de las mamás, en fin, ¿no? Por ahí hay varias cosas importantes. Pero bueno, para hacer un poco más de énfasis en eso, te quiero contar que de todo lo que hicimos, las niñas y niños identificaron 42 problemas de salud, ¿no? 42. Una lista de 42 situaciones. ¿Te imaginas el alcance de lo que las niñas y niños pueden mirar de Ocotepec? La capacidad de poder ver, ¿no? La capacidad de los niños de poder ver todas estas problemáticas, 42 problemáticas. Es impresionante y la verdad es que, como bien dices, muchas veces subestimamos, menospreciamos la inteligencia de los niños, ¿verdad? Pero veo que ellos detectaron 42 problemáticas, entonces... No, y eso contando que, por ejemplo, todas las veces que dijeron gripa, se contó como una, ¿no? Gripa. Uh-huh. Todas las veces que dijeron, no sé, ¿qué puede ser? ¿Cómo se le llama? Viruela, todo eso se contó como una. Es decir, son 42 problemas diferentes de salud o situaciones que amenazan el bienestar de las niñas, niños. Bueno, pues no podemos atender todos los problemas. La siguiente fase lo que buscaba era abordar nada más ciertos problemas priorizados, es lo que se llama la priorización, lo que es más urgente, lo que es más preocupante, uh-huh, y lo que requiere atención inmediata. Claro. Entonces hicimos una priorización. Tú puedes observar que la primera priorización dio 10 problemas. Esos son los 10 problemas que más le preocupan a las niñas, niños. La siguiente dio 6 problemas de salud, 6 son los problemas que más les preocuparon y finalmente todo se priorizó en 3 problemas de salud. Estos son los problemas que más les preocupa a las niñas y niños. La presencia del coronavirus o COVID-19, la presencia de alcohol y drogas y de las violaciones. Ok. Sí, así es. Pues sí, son temas muy sensibles, ¿verdad? Tanto la enfermedad, la pandemia que pues ha estado ya casi por 2 años ya acá, sí, en todo el mundo y algo que es también muy vigente desafortunadamente desde hace muchos años, que es el alcoholismo y la drogadicción en el municipio, ¿verdad? Sí. Y sobre todo el tema más sensible, creo yo, que
y qué valor de los niños también de mencionar estos temas que no debe de pasar desapercibido, ¿verdad? Si los niños Exacto. mismos están mencionando esto, es porque ellos han presenciado o han visto que estas cosas pasan, ¿no? Así es. Entonces es un tema muy sensible, pero que es necesario tomarlo con la seriedad que se debe para poder combatirlo, ¿no? El abuso infantil. Entonces, yo creo que es importante que se visibilice y se empiecen a tomar las medidas necesarias para que no siga pasando esto, ¿verdad? Exacto, eso también es uno de los objetivos de yo compartirles hoy aquí lo que hicimos, porque es importante que toda la población de Ocotepec, Chiapas, sepa que hay situaciones de salud que están afectando a las niñas, niños, ¿no? De alguna forma hay niñas, niños que seguramente han vivido alguna afectación por alguno de estos 3 problemas de forma directa, pero también hay niñas, niños que lo han presenciado, niñas, niños que se lo contó su prima, su primo, que saben que le pasó a su vecino, por ejemplo, niñas, niños hablaban de, es que su papá de tal niño toma todos los días y ya solamente está en la calle, ¿no? Entonces, son cosas que las niñas y niños viven, es parte de su experiencia de vida, ¿no? Y es una responsabilidad social y es una responsabilidad pública brindar un espacio seguro y saludable para las niñas y niños. Y bueno, a partir de esos 3 problemas hicimos la fase 2, que fue cuando nos reunimos en grupos con las niñas y niños y estuvimos trabajando estos temas enfocados a la participación. Es decir, cómo podemos expresar nuestras ideas y opiniones sobre este tema, cómo dialogamos sobre este tema, cómo tomamos más autonomía para hacer cosas, qué decisiones debemos de tomar respecto a estos temas, cómo nos agrupamos y nos organizamos para generar acciones y finalmente la incidencia, qué acciones podemos hacer como niñas, niños con los recursos que tenemos, con lo que sabemos hacer y con lo que podemos hacer, ¿no? Así fue como se organizó la segunda fase de la iniciativa. Muy bien. También en pantalla pueden mirar por ahí los productos que hicimos. Las niñas y niños dijeron, bueno, lo que nos preocupa a nosotros son estos temas y lo que queremos es compartir lo que nosotros opinamos y también decirles algunas cosas que todos deben de saber. Claro. Tanto las niñas y niños como los adultos. Por ahí en la página de Facebook del municipio encontrarán las publicaciones que se hicieron en mayo de este año y son publicaciones respecto a los temas que a las niñas y niños les preocupan. Y observan ustedes recomendaciones, ideas, conceptos, como cosas que a las niñas y niños les parece que es importante que sepan todos, tanto niñas, niños, como personas adultas de Ocotepec. Y bueno, también esta ya es una parte adicional, también evaluamos lo que hicimos, esta la vamos a pasar muy rápido porque aquí me gustaría hacer más énfasis en los hallazgos. Claro. Hicimos una evaluación de proceso para saber si lo que estábamos haciendo funcionaba o no funcionaba, qué había que mejorar. Hicimos una evaluación de resultado, esta es una escala que nosotros creamos como parte de la tesis, es de nuestra autoría, es una escala integrada de participación protagónica en salud. Y bueno, de eso lo que pudimos concluir, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, es que la participación en las niñas y niños, si tú le das un espacio de participación a las niñas y niños, se exponencia, o sea, se amplía, lo aprovechan, es lo que quiero decir, lo aprovechan. Pero las personas adultas no siempre permiten que esos espacios de participación sean aprovechados por las niñas y niños. Esas son las barreras, ¿no? Sí, exactamente. En las personas adultas, en vez de ser facilitadores de la participación de las niñas y niños, somos barreras, ¿no? Representamos barreras para las niñas y niños y su participación. Bueno, entonces, por ahí los resultados que nos dio la evaluación fue que las niñas y niños tienen habilidades de participación en salud, sobre temas de salud, que si hay el espacio y las condiciones se potencializan, se expresan. Las niñas y niños les importa hablar de esos temas, tienen ideas, tienen iniciativas, tienen proyectos, tienen gran creatividad para hacer. Pero no así para las personas adultas. Es que es difícil hablar con los niños, es que solo quieren jugar, es que no entienden, entonces, aunque la iniciativa incorporó un trabajo con las personas adultas, fue muy duro que las personas adultas hicieran algún cambio, ¿no? Aunque hicimos este trabajo durante 2 años, sí hubieron cambios, o sea, tampoco voy a decir que no pasó nada, pero el cambio fue mínimo, a diferencia de los niños, las niñas y niños, en los que trabajamos estas sesiones y las niñas ya estaban listos para hacer cosas. Claro. Pero las personas adultas como, bueno, sí, pero, ¿no? ¿Te imaginas? Y los niños más activos. Ajá, exactamente.
Y bueno, esta es la parte más importante que yo quisiera compartirles a ti, a la gente que nos escucha, a la gente que nos puede ver, que cuáles son los principales hallazgos y las recomendaciones que tenemos. Vamos a centrarnos un poco más en los hallazgos, Claro. porque las recomendaciones en este momento son de orden institucional, o sea, yo las hice para presentárselas a la presidencia municipal y presentárselas a la gente que está encargada ahí de disciplina, del comité de salud, o sea, como gente más institucional. Claro. Sin embargo, la salud, la crianza y los derechos humanos de las niñas y niños son un tema público. Es decir, no le compete solo a la mamá, no le compete solo al papá, no le compete solo al de la escuela, le compete a toda la comunidad. También yo les platicaba hace un rato en la reunión que tuvimos ahí del municipio, que hay más de 45.3% de población que es niña, niño en Ocotepec, ¿no? Sí, no, eso es un dato muy notorio también. Sí, muy obvio. Sí, vas a la calle o en el parque, niños por todos lados, y dices, ¿cuántos niños hay acá en Ocotepec, verdad? Entonces, bueno, esos son como datos ya más específicos, Así ¿verdad? es. Pero la verdad es que es un poquito notorio. Entonces sí no puedes decir como, ay, que es problema solo de los Ajá, niños. no. O sea, pues mira, que son el 50% de la población nada más de aquí de Ocotepec. O sea, no es como hay un problema menor. Es un problema que afecta a la mitad de la gente de Ecotepec, Chiapas, ¿no? Entonces, si una niño te dice que otras niñas, niños consumen drogas, que ella misma o él mismo ha probado las drogas teniendo 8 o 9 años, entonces no te está contando solamente como esa niña, niño, te está narrando una realidad que él ha visto, ha vivido o ha experimentado de alguna forma. Y esa niña, niño representa de alguna manera la voz de toda esta cantidad de la población. En otros municipios sí hay niñas, niños, pero, o sea, 50% de la, casi 50% de la gente. Es impresionante, ¿verdad? Esa cantidad. En otros lados, pues, no sé cómo esté, pero aquí Aquí está, está bien, sí. Entonces, por eso es que estos temas, que los que voy a hablarles, son temas de urgencia pública y de urgencia social, exacto, ¿no? ¿Sí? Porque como dices, prácticamente le compete a todos, ¿no? Primero, yo creo que todos debemos ser partícipes de esto y darle la importancia que se merece, pero directamente le compete al casi el 50% de la mitad de la población. Entonces, está afectando. Es algo que se debe de poner en la mesa, ¿no? Se debe de poner en la mesa todo lo que se platica acá. Y también es un llamado a nuestra infancia, porque seguramente más ustedes como personas que han vivido aquí en Ocotepec durante toda su vida, y yo también como una persona que ha vivido en una zona indígena Zoque prácticamente toda mi vida, hasta que fui adulta, hemos vivido estas experiencias de alguna manera porque seguimos siendo las poblaciones indígenas, poblaciones abandonadas, marginadas, poblaciones con necesidades altísimas de educación, de vivienda, o sea, ni siquiera estamos pidiendo así como póngannos un no sé, un centro deportivo con un edificio enorme, ¿verdad? Sí, ¿no? Sino lo que estamos pidiendo es, pues queremos una calle, ¿no? Claro, las condiciones mínimas. Mínimas para poder tener una vida digna, ¿no? Para tener una educación digna, así es. Salud digna, alimentación digna, ¿no? Entonces, no pedimos muchas cosas, pedimos lo mínimo para que estemos bien, ¿no? Para que podamos llevar a cabo todas nuestras actividades y no estar preocupados porque qué voy a comer hoy. Exacto. O si me enfermo, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos opacados en el sentido de que, porque allá no hacen tal cosa, porque tenemos esas necesidades, estas preocupaciones que son las más básicas, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso no desarrollamos otras cosas más, porque estamos preocupados. Otras oportunidades, exactamente, otras oportunidades. También mucha gente piensa de forma errónea, no sé, digamos, quizá puede ser una cosa así como social, equivocada, de que pues a los indígenas nos gusta ser pobres, ¿no? Son sucios, ¿no? Es como, pues mira, yo quisiera no ser pobre, o sea, si por mí fuera, hoy hubiera amanecido con, no sé, 300,000 pesos, o sea, yo quisiera estar en mi yate, pues sí, pero no es así como lo vas a decidir y ya, ¿no? Esa idea errónea de que el pobre es pobre porque quiere, y es ¿no? bueno, ok, no es así, o sea, hay condiciones, así es. Y este sistema es el mismo sistema que mantiene a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos indígenas en estas condiciones de desigualdad. Exacto. Entonces,
estos hallazgos, esto que yo les comparto, no solo representa este momento de las niñas y niños, también jala mucho o da un pincelazo muy certero de cuáles son las situaciones que nosotras, como cuando fuimos niñas, niños, vivimos y que posiblemente nuestras hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, amigas, amigos, niñas, niños, van a vivir, ¿no? Entonces, por eso es que creo que si bien las recomendaciones que yo les presento son recomendaciones para el Estado, digamos, para la institución local, que es el municipio, también es un llamado hacia nosotros como sociedad a cambiar un poco la postura que tenemos hacia las niñas, niños, y también a exigir que las garantías sean, pues, se hayan garantías para las niñas, niños, ¿no? Para que tengan vida digna. También si una familia, una persona adulta tiene una vida digna, eso también le permite tener vida digna a la niña, niño que vive con esa familia. Si una mujer tiene garantizado el empleo, la seguridad alimentaria, si una mujer tiene garantizado que vive en un entorno donde no hay violencia, eso también le permite crear otros lazos con sus hijas e hijos, ¿no? Por supuesto, siempre, yo pienso que el contexto siempre es importante, ¿no? Las condiciones del lugar, las condiciones de la comunidad, pues es fundamental para llevar un tipo de vida, cierto tipo de vida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso también condiciona mucho a que seamos más vulnerables a cierto tipo de violencia o cierto tipo que no se nos respeten nuestros derechos, ¿no? Entonces, las condiciones y el contexto mismamente que está condicionada, válgase la redundancia, desde hace mucho tiempo hacia los pueblos originarios, ¿no? Sí, eso es lo que en salud pública le llamamos las determinaciones sociales de la salud, que se refieren a los procesos históricos y estructurales que hacen que un pueblo tenga ciertas enfermedades, afectaciones y cómo vive el bienestar. Pero lo que yo creo que es muy importante aquí destacar, o sea, además de esto, es que no podemos, por ser pueblos indígenas y decidir vivir donde vivimos, no vivir con las condiciones que debemos vivir. Es decir, pues es que si quieren vivir mejor hay que salirse de su pueblo. No. Es que a mí me gusta mi comunidad, me gusta mi pueblo, me gusta la gente, aquí está mi parcela, o lo que yo tenga es mi familia, y donde yo decida vivir como persona del pueblo Zoque, debo de tener el acceso a todos los servicios como lo tiene el que vive en Tuxtla, el que vive en Tapachula, el que vive en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, pues bueno, para no emocionarnos más en este asunto. Luego nos podemos meter en unos temas. Sí, ya estamos. Creo que podemos hacer un segundo programa, ¿no? Hablando de tercer capítulo. Bueno, ya se apagó esto. Inquietudes que llevamos dentro, ¿verdad? Porque este espacio precisamente es para eso, también para poder expresarnos y poder sacar lo que tenemos, ¿no? Yo creé este programa precisamente porque ya estaba como explotando, ¿no? Tengo que decir cosas, tengo que estar hablando. Entonces por eso creamos este programa, pero es importante, ¿no? Y por eso también vamos a invitar a muchas personas, muchos actores de Ocotepec para hablar de diversos temas, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con bueno, ya se me apagó esto, pero pues me la sé acá de memoria más o menos. Espero que ustedes sí puedan observarlas. Los principales hallazgos que tenemos son 5, ¿no? El primero es que las niñas y niños viven situaciones, han experimentado de alguna familiar, alguna otra persona que les contó, o son observadores, alguna vez lo presenciaron o lo escucharon, violencia sexual. Principalmente afecta a las niñas y adolescentes de Ocotepec, y muchas mujeres de Ocotepec también han sido víctimas o testigos o han escuchado de esa violencia. Este es un tema muy importante porque las niñas y niños lo remarcan, tienen preguntas sobre eso, les preocupa este tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que señalamos de los principales hallazgos es esta violencia sexual que hay hacia las niñas, ¿no? Y creo que es un tema que no puede dejarse pasar, o sea, es algo que no se puede solamente como decir, no, qué preocupante y ya. O sea, se requieren medidas urgentes, necesarias. No se debe permitir esto. No, porque está vulnerando la integridad de las niñas, niños. Vulnera tu estructura de vida, ¿no? Vulnera muchísimo, ¿no? Y esta violencia tiene que ver muchísimo con las violencias de género, está asociada a las violencias de género, está asociada también a esta forma en el que
entendemos la cultura de la violación y la aprobamos. Entonces, muchas de las cosas tienen que ver con esos cambios, y esos cambios son estructurales, son cambios culturales, pero también son medidas que se tienen que tomar pues en los actores locales, ¿no? Incorporar medidas que les compete, ¿no? Sí, incorporar una perspectiva de género, una perspectiva de derechos de la niñez, para que pues las niñas y niños puedan de alguna forma acceder a entornos seguros, a entornos libres de violencia, porque además una vida libre de violencia es un derecho de todas las personas y de las niñas. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer énfasis en este primer hallazgo sobre la violencia que las niñas y niños viven es que son necesarias tanto acciones institucionales, acciones estructurales, pero con urgencia dar espacio para la escucha de las niñas y niños. Pero no podemos hacer una escucha que culpabilice, una escucha que diga, no, pero tú por qué andas así vestida, no, pero tú para qué te dejas, no, pero una escucha que culpabiliza a la víctima hace que la víctima, pues primero se revictimice, o sea, vuelva a ser víctima de otra violencia, pero que también esto cierra los caminos hacia que otras expresiones, que otras, pues no sé, oportunidades de denuncia, de acceso a la justicia se limiten, exacto. ¿no? Se van a cerrar también cuando alguna persona vea que no hay como ese espacio, ¿verdad? Y no sabemos cuántas personas viven esto, no sabemos cuántas personas. Lo que sí estamos como que certeros es que sí hay, sí existe. Exacto. Y lo dicen las niñas. Lo dicen los niños, ¿no? Pero por eso es necesario esos espacios, porque si empezamos a como dices, a que ellos o sea, que no, que le empezamos a decir que fue por culpa de ellas y demás, pues eso va a generar que todavía sea más escondido violentado y también. Más, y no quieran decirlo, Exacto. no quieran expresar lo que les pasó, ¿no? Entonces, por eso es importante también que tengamos mucho en cuenta eso, que sí, así es. Que porque finalmente ellas son las víctimas, ¿no? Así es. Tener que decir, no ponerles peros, ¿no? Del por qué. Sí, esta es una cuestión de género muy, muy fuerte, porque también nos atraviesa a nosotros. Hay cosas como sociales que una se da cuenta, pero hay unas cosas que son, lo podemos llamar mandatos sociales, ¿no? Cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo te debes comportar, cómo reaccionar frente a la violencia. Es distinto como se nos enseña a hombres y mujeres, pero no está escrito en piedra. Esto significa que se requieren cambios, que somos parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ese es uno de los llamados más importantes. Un segundo problema muy importante, que pues eso es evidente quizá para toda la gente, pero pues también es importante que las niñas y niños lo hayan dicho, que es el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el consumo de alcohol, de marihuana, de tiner, ¿no? Y tabaco por ahí también. Las niñas y niños señalan que esa es una amenaza y es un problema. Las niñas y niños cuentan que hay personas consumiendo drogas en la esquina de su casa. El otro día se querían robar mi perro, dice una niña, por ejemplo, una niño. Hay gente en la calle, no podemos salir a jugar porque hay gente en la calle consumiendo marihuana, huele mucho, ¿no? Entonces las niñas y niños saben que eso pasa, saben que está ocurriendo. Muchas niñas y niños han participado en este tipo de actividades, y para ellos es un problema, porque además de garantizar su salud, también su seguridad, ¿no? De estar en la calle, de salir a jugar, de tener pues no sé, el espacio público es un espacio que debiéramos aprovecharnos todos, pero que no pueden porque justamente hay estas condiciones, ¿no? No es seguro. Y bueno, para poder atender un poco estas medidas, lo que nosotros recomendamos son las medidas, las acciones de prevención, de atención hacia las familias, que principalmente en los servicios de salud. Por ahí también estamos intentando incorporar un área, podría ser, ¿no? que se especialice en la atención, pero necesita mucho un enfoque de derechos, necesita mucho poder mirar a las infancias no como culpables o como presidiarios, sino como pues también han sido víctimas de todo este contexto social y cultural, ¿no? Entonces, mientras mayor información, mayor oportunidad, mayores seguridades, también le brindamos más autonomía a las niñas y niños para tomar decisiones saludables, ¿no? Bueno, por ahí ese es uno de los problemas. Un tercer problema muy importante es el COVID-19. A las niñas y niños sí les preocupa. Creo que a ellos les preocupa mucho, principalmente porque que haya COVID-19 se asocia a que ya no haya trabajo, ¿no? Sí. Entonces, que ya no puedan... más a sus padres, sí, ¿no? Podemos decir a la desigualdad económica que genera o que se profundiza por el COVID.
Sin embargo, eso pues, requiere muchas medidas estructurales, pero también lo importante es que requerimos hacer cotidiano las medidas de higiene para que vayan disminuyendo los casos, ¿no? Quizá aquí no hay tantos, pero pues para la gente que trabaja en otras partes, pues sí es un problema. Sí, sí. Y bueno, los últimos dos hallazgos son respecto a la participación, Pipe, y esto es bien importante, porque una de las cosas importantes es decir que las niñas y niños tienen potenciales de participación. Las niñas y niños quieren participar, les gusta participar, hay una oportunidad y la toman, la hacen de ellos, la aprovechan, la potencializan, ¿no? Su ímpetu para participar, hablar de los temas, proponer ideas, querer hacer esto, el otro es amplio, es grande y eso es una ventaja. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sí, ¿sabes por qué? Porque también cuando yo vine la primera vez a Ocotepec, muchas de las personas adultas me decían, no, es que los niños están desmotivados, los niños no les interesa, no participan, es que aquí los niños no participan, no les importa, no, aquí la gente no le importa nada. Pero voy con este grupo de niños, trabajamos directamente 3 meses más el otro tiempo que trabajamos y es como, vamos a hacer esto, o sea, Y están listo. activos. Y de hecho, una de las cosas que me decía uno de los actores sociales es que una de las cosas de las que preocupa es que nadie llegara. Que yo vine con mucha emoción, con mucha alegría a hacer el proyecto. Ajá. Y como que él dijo, así como en su mente, ay, nadie va a llegar, ¿no? Como, ay, no, pobrecita y se va a quedar, Y no, tuve 17 niños, hubo una vez que tuve 19 niños ahí gritando, jugando, pero fue increíble para mí. Claro. Pero es como, y las niñas querían que siguiéramos por siempre, porque tienen interés y quieren participar y su voz es importante para ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, las recomendaciones que damos es en ese sentido, permitir a las niños que tengan esos espacios, motivar, convocar, así es. Y bueno, el segundo, en términos de participación y quinto hallazgo más importante, es que el principal obstáculo para la participación, que tú lo señalaste hace rato, somos las personas adultas. que es la limitada disposición que nosotros como personas adultas tenemos a asumir una visión diferente y darles oportunidad a las niños de hablar, de dialogar, de poner sus ideas, ¿no? Esa es uno de los logros, pues no sé si logros o resultados más valiosos que tenemos, claro, porque nos muestra cómo hemos sido nosotros las personas adultas pues acá de los espacios de las niños, quienes no facilitamos que el proceso ocurra. Como te decía, así han habido algunos cambios, o sea, sí de pronto hay unas perspectivas distintas en algunos actores, pero el espacio para que puedan participar, las convocatorias para que puedan hablar son, o sea, limitados o nulas en Ocotepec, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Sí, entonces, bueno, mis últimas 2 recomendaciones sobre esto es que las niños puedan tener personas adultas que los acompañen desde una perspectiva de niñez. Y para tener esa perspectiva se necesita formación, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser mejores tocando la guitarra? Practicando, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser mejores encestadores de básquetbol? Practicando y practicando tu tiro, ¿no? ¿Cómo aprendes a hacer mejor las tortillas a mano y que sí se te esponjen y no se te queden así aplastadas? Practicando, viéndoles, está muy delgada, está muy gruesa. Lo mismo, la forma en que vamos a fomentar la participación es practicando, probando formas, claro, intentando, pero tenemos que intentarlo, o sea, tenemos que abrir el espacio para que estén las niños, porque si no lo abrimos, jamás vamos a saber cuál es la mejor forma de hacerlo. Exacto. No, yo no tengo la receta secreta para hacerlo, ni puedo decirles paso 1, paso 2, paso 3. Lo que sí puedo proponerles es eso, incorporar un enfoque de niñez e intentarlo y probarlo, ¿no? Y saber que pues las niños tienen la disposición, tienen también el ánimo y principalmente tienen, ¿cómo llamarlo? Esta pasión por vivir, por proponer, por participar, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, vaya, finalmente eso es todo lo que hicimos y con eso podemos decir que se concluye el proyecto con estos hallazgos, con las cosas que se publicaron y todo. Y pues bueno, y justo lo que estoy haciendo también hoy acá es presentarles estos hallazgos a la presidencia municipal actual, porque lo que hicimos fue con la presidencia municipal anterior que salió, con el profe Isidro también y con el ingeniero. Y en este caso estamos trabajando con la nueva administración y lo que queremos es que también ellas y ellos puedan darle seguimiento, ¿no? Que puedan ellos también darle continuidad en algún proyecto, en alguna área, en alguna actividad, ¿no? Sí.
Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Más allá de que si quisieran ellos o si quisieran, yo creo que es necesario empezar a tomar esas medidas. Y es muy bueno y como te digo, yo creo que hablo por todos para decirte el agradecimiento, ¿no? De tomarte el tiempo de venir a hacer todo este trabajo que es muy importante para las infancias. Y a partir de aquí, pues partir para poder generar estas actividades o generar estos espacios en donde haya esta atención necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de aquí podemos como empezar a darnos cuenta también a las personas que escuchan esto o a las instituciones a que tenemos que tomar las medidas, ¿no? Ya se hizo un primer paso, ustedes o tú estás haciendo un primer paso, el de hacer un diagnóstico, el marcar, puntualizar cuáles son las problemáticas que los mismos niños dijeron, no es como que tú hayas dicho estas son, es lo que yo veo, sino que ellos mismos fueron los que están diciendo esto, ellos son los protagonistas de decir estas problemáticas. Entonces, si estamos escuchándolos directamente desde ellos es porque entonces esas son las reales problemáticas, esas son las cosas que debemos de atender, ¿no? Entonces, ya se hizo este primer trabajo, ahora creo que toca hacer accionar, ¿no? Exacto. Toca accionar. ¿Cómo Así podemos comprometernos con acciones? Eso es muy importante. Creo que esto último que dices, yo estoy de acuerdo. Hay que ir más allá del discurso. Eso es algo que también yo tengo como un compromiso personal y profesional en lo que yo hago. Es decir, yo puedo saber todo lo que quieras, misa y más, ¿no? Pero si ese discurso no se traduce en una acción real, si no atraviesa mi vida, si no atraviesa mi acción, entonces se queda en palabras. Es lo mismo que esto. No podemos dejar pasar las palabras de las niñas, niños, sobre todo porque es un llamado que ellas hacen y es un compromiso que nosotros tenemos como sociedad, pero que es un deber del Estado, es un deber de CIPINA, es un deber de la presidencia municipal, es un deber de los actores de prevención, poder garantizar que las niñas, niños tengan espacios seguros, que niñas, niños tengan ambientes saludables y bueno, vaya, ¿no? Que no puede quedarse su voz como, pues ya lo dijeron, muy bonito, gracias, ay, mira qué bonitos dibujos, ¿no? Que, ay, qué lindo mapa. Sí, pues sí, todo muy bonito y todo, pero pues hay que hacer algo, ¿no? Y pues la idea es eso, que se puedan hacer compromisos. Afortunadamente, pues ahora al menos tenemos una respuesta positiva y un compromiso que al parecer se puede llevar a cabo. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para generar la evidencia que genere la toma de decisiones, pero también para motivar que cada día se cumplan más los derechos de las niñas y niños y sea una realidad y no solamente un discurso, que realmente ocurra esa convención de 1989 hasta el 2021, pero bueno, por algo se empieza, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, ha sido muy, muy, muy gratificante, muy, muy amena esta plática, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto va, Daisy? 3 horas. 1 hora y qué. 1 hora y 26. ¡Ay, Jesús! 1 hora y 26 minutos. Con razón ya tengo hambre. Sí, yo también, la verdad, bueno. Y yo te dije, con 20 minutos sale. Sí, unos 20 minutos ya. No, bueno, la verdad es que es un tema muy amplio también, ¿verdad? Y que se requiere también su tiempo, ¿no? Hay que darle el tiempo que se requiera para que podamos abordar todo este tema tan importante, ¿no? Entonces, agradecemos mucho que hayas venido, agradecemos mucho el trabajo que hiciste aquí. Sí. Espero que muchas personas escuchen este programa y que se den cuenta de todas las cosas que pasan aquí en Ocotepec en referente a la infancia, ¿verdad? Y entonces, ojalá que nos puedas acompañar en otros espacios también después. Hay muchas cosas de que platicar aquí en Ocotepec. Han pasado muchas cosas, ha habido muchísimas cosas que de los que podemos abordar, ¿no? Entonces, gracias por venir a este programa, a tu casa también, aquí en Ocotepec. Sí. Entonces, nos despedimos, Ingrid. No sé, ¿quieras despedirte con el público o recomendar algo? Al público querido. Gracias, México. A los 300,000 personas que nos van a ver. Programa. No, yo quiero decir algo muy importante que también yo lo pongo en el proyecto Terminal, es que nada refleja mejor la voz, los problemas y la experiencia de las niñas, niños, que las propias niñas, niños. Es decir, que la principal fuente sobre qué le ocurre a las niñas, niños está en ellos, escuchándoles, prestándoles atención y principalmente mirándoles como iguales sujetos de derechos como yo.
¿no? Y como a mí me han vulnerado derechos, seguramente como a todas, también le ha pasado a las niñas y niños. Entonces, ubicándonos en un concepto de mayor empatía con la infancia y menos de ser yo el que manda, yo el que sé, yo el que te digo, y un poco más de sujetos en relación y que construimos algo juntos, pues eso nos puede ayudar, ¿no? Quiero darle muchas gracias a todas las mamás de las niñas, niños, principalmente a todas las niñas, niños que participaron y que hicieron posible este proyecto. Yo me debo a ellos, gracias a ellos logré poder terminar y también logré pues todas las cosas que pasaron afortunadas de este proyecto y crecer mucho con lo que me dijeron, ¿no? Crecer profesional y personalmente, mirar que este mundo requiere un compromiso serio por los derechos humanos de todas, de todos, de los pueblos indígenas, de las niñas, niños, de las mujeres, es decir, urge. Y seguramente mi contribución es pequeña, es poca, es mínima, pero espero que sea al menos así de pequeña, pero significativa para alcanzar esa utopía de la justicia social, ¿no? Entonces, que mientras más gente pueda confiar en que si lo hacemos con solidaridad y lo hacemos en equipo y nos ponemos de acuerdo, o cada uno por su parte, pero haciendo un granito, un poquito, esa pequeña parte, eso contribuye, ¿no? Yo solo los invitaría a, ya para acabar, reflexionar sus relaciones con las niñas y niños, cómo es que se llevan con ellos, cómo los tratan y cómo cada vez más puedo relacionarme con ellas y con ellos desde el respeto, ¿no? Desde el respeto, como lo merecen todos y todas. Gracias a las niñas y niños de Ecotepec, gracias a ti por este espacio para compartir y hablar brevemente, brevemente del proyecto. Gracias al municipio de Ecotepec, les estoy muy agradecida y cualquier cosa, pues ellos ya saben que acá estamos y pues a todas las niñas, niños. Y bueno, me gustaría mucho que supieran que este grupo se llama Niñas y Niños Luchando por la Salud y por todas esas niñas, niños que luchan por la salud, acá estamos, a pie de lucha, buscando que sus derechos sean garantizados hasta que pues, la justicia social algún día, no muy lejano, llegue. Algún día llegue. Seguramente ya nunca lo veré, pero... Qué bonito, la verdad, qué bonito. Muchas gracias nuevamente, Ingrid, y ojalá que haya más proyectos así en Ecotepec, porque son muy necesarios, ¿verdad? Sí, listo. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por escucharnos. Nos despedimos con este segundo programa del podcast Memoria Colectiva con una invitada muy especial directamente desde el Guayabal. Desde Guayabal, así es. Una persona Zoque también, una amiga de muchos años también, así que gracias por escuchar este programa, nos vemos en el siguiente, vamos a tocar otro tema también que es importante para Ecotepec, seguramente tendremos un invitado también que nos viene a hablar de muchas cosas, entonces gracias por escucharnos, nos vemos a la siguiente, esto fue Memoria Colectiva, el podcast, hasta la próxima.